Este es un claro ejemplo, de que el miedo siempre te va a controlar. No soy de opinar al menos que me lo pregunten, pero como ya he vivido una etapa así de escandalosa, no me interesa si esto va para bien o para mal. Como digo, he vivido esto y lo feo que se siente no ser libre, y cómo el miedo te convierte en alguien débil. Y la realidad es que no hay pruebas sobre la existencia de Dios, ya que el aleluyo siempre busca defender su temor a Dios sin ninguna justificación más que con la palabra de Dios, así es. Su opinión y visión del mundo solo viene de Dios y no de ellos mismos, así de manipulables son. Creer es igual a creer. Creer es un derecho, no una obligación, hasta ahora todo bien, pero si creer es solo creer, ¿por qué se necesita iglesias y una religión para fortalecer una creencia sin pruebas? ¿A qué punto llegó el humano de implementar un templo y un mandamiento para creer y adorar a un Dios que lo es todo, es perfecto y bondadoso? ¿Por qué la gente cree en Dios? ¿Por qué de verdad le gusta hacer las cosas de Dios? ¿O por el simple hecho de ir al infierno si no te entregas? ¿Por qué te privatizan de las cosas más normales a la que consideran pecado? Entre las 4200 religiones, ¿cuál de todas te confirma la existencia de un Dios? ¿Por qué hay tantas religiones y ninguna lleva al camino correcto hacia la vida? Si Dios es perfecto, ¿por qué Dios es celoso? ¿Por qué los discípulos de Jesús tenían nombres latinos como Santiago o Pedro, si eran de Israel? El ser humano no es tonto a la hora de mentir. Así como el ser humano se las arregló e inventó cosas para sobrevivir, hay gente que inventó una historia, mandamientos y pecados para controlar al ser humano. No es difícil mentir o inventar cosas desde la perspectiva del ser humano. No amas a Dios, porque amar a Dios es como amar a alguien a distancias. No eres un pecador, fuiste señalado por hacer cosas normales. El miedo te consume, y te hará más débil, y cuando estés 24/7 pensando en no hacer las cosas mal, lo harás y te culparás por tu propia naturaleza. Cuando hayas dedicado toda tu vida por miedo, ¿qué pasará? ¿Encontraste el cielo? Desperdiciarás toda tu vida y todos tus sueños solo porque a alguien le encanta verte comer de su mano. ¿Miedo? ¿Miedo de ir al infierno? ¿Miedo por ser un pecador, por hacer cosas normales? ¿Miedo por no ser lo que a ti te dictan? Estuve años en la iglesia y decían que Dios iba a obrar sobre mi vida y mi familia. Crecí con miedo, mi vida se hundía cada vez más, y sacrificas lo que anhelas para satisfacer a un Dios sin pruebas de existencia. Ese miedo se acabó, tus mandamientos y tu Dios me dan igual, le temo más a desperdiciar mi vida que lo que hay más allá. ¿Pecador? Siempre hay excusas para las cosas más normales. Yo mismo, soy el único que me puede salvar. El ser humano está condenado a tener miedo de su propia vida.